Hacienda Municipal va a llevarse a cabo en una buena parte a través de los contratos, que ese es el tema del día de hoy, ¿no? Y bueno, pues todo viene desde una estructura constitucional, que esa es la que hemos tratado de tomar como referencia, porque como estamos haciendo este curso de manera genérica, es decir, tratando de abarcar las ideas que le son aplicables a todos los municipios del país, no hemos tomado como referencia ninguno de los estados en particular con sus leyes, ni un municipio en particular con sus propios reglamentos y sus acuerdos de cabildo, ¿no? Por eso el enfoque ha sido desde la estructura constitucional, que pues al final del día debe ser respetada pues por todos y cada uno de los estados de la República. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, vamos entonces a entrar, digamos que desde esta estructuración. Ya sabemos que hay un municipio con personalidad jurídica, ya sabemos que tiene una cierta libertad en la administración de su hacienda municipal, pero también ya vimos que todas esas atribuciones van teniendo una serie de limitaciones que vienen desde la Constitución. Por eso vamos a hablar de limitaciones constitucionales que van marcando la contratación municipal. Uno es el principio de las facultades expresas. Como nosotros sabemos, es un principio jurídico del derecho mexicano en el que las autoridades solo pueden hacer aquello para lo cual están expresamente facultados, mientras que las personas físicas, personas morales de carácter privado, pueden hacer todo aquello que no les sea expresamente prohibido por las leyes. Así que este es uno de los primeros elementos que vamos a tener que tomar. Como estamos hablando de entidades públicas, vamos a tener que trabajar únicamente sobre las facultades expresas que nosotros tenemos. Esto tiene que ver, por un lado, uno, con los objetivos del municipio. Entonces, el municipio, claro que es una persona jurídica, claro que tiene un patrimonio, tiene una cierta libertad en la administración de sus recursos, tiene un marco legal para poderlos ejercer. Sin embargo, no lo ejercemos para lo que sea que se nos ocurra como ayuntamiento. Tiene que estar enfocado en las atribuciones que tenemos como municipio, cuáles son las finalidades del municipio. Y eso fue prácticamente lo que estuvimos viendo en las sesiones anteriores, ¿no? ¿Cuáles son esos servicios públicos municipales que nos están a nosotros encargando? ¿Cuáles son esas funciones o modelos que tenemos en el manejo de la hacienda municipal? También en cuanto a la materia inmobiliaria, ya vimos en la sesión pasada que tenemos inmuebles, pero tenemos que tener algún tipo de tratamiento del para qué queremos esos inmuebles. Y como les dije, si nosotros vemos el texto constitucional, está muy asociado a la función de las ciudades, ¿no? A la urbanización. Por lo menos esa es la estructura del municipio actual. Entonces, con esas finalidades es sobre las cuales vamos a actuar, porque todo aquello que se hace fuera de estos cauces legales o de estas atribuciones, pues se consideran desde la doctrina civil como actos ultravires, o sea, fuera del objeto de la persona jurídico-colectiva, que en este caso es el municipio, que en un momento dado pudieran estar dotados de entonces de algún tipo de nulidad. Esta es nuestra última sesión y sin embargo, pues ya por ahí les hemos ido anunciando en los diferentes correos que próximamente vamos a continuar con cursos ya en materia específicamente de litigio. Y el día de hoy, al momento de analizar los contratos, pues estaba siendo también un poquito la base para uno de los tipos de litigios que nosotros vamos a tener, que es principalmente los de carácter civil. Aquellos actos entonces que exceden a las finalidades del municipio hasta donde pudieran estar afectados de algún tipo de nulidad, ¿no? Entonces, vamos a tener que actuar sobre las finalidades expresamente atribuidas al municipio, tanto por la Constitución como en particular por las leyes estatales y finalmente también por los propios reglamentos, ¿no? Pero también nos implica la necesidad de actuar a través de los funcionarios a los cuales se les haya delegado tanto el ejercicio del gasto como la facultad de representación en materia de contratación, que eso es un tema que nosotros vamos a ver. Sobre estas dos ideas es que se aterriza el principio de facultades expresas que estoy aquí enunciando. Mientras que hay otra estructura que es el de los principios en relación con el presupuesto y el gasto público. Es decir, todos los ingresos que obtiene el municipio en particular tienen que estar asociados a un presupuesto de egresos que vimos nosotros en la sesión número 2 en el manejo de la hacienda municipal, porque
tiene que estar previsto cómo y hasta dónde vamos nosotros a gastar como funcionarios, en función de lo que nos haya autorizado el Congreso, más lo que haya aprobado el ayuntamiento, actuando como cuerpo colegiado. Y al mismo tiempo, también ahorita vamos a ver que la Constitución marca una serie de parámetros sobre cómo se ejerce el gasto público. Entonces ya vimos que tenemos estas estructuras constitucionales que tienen que ver, uno, en el qué, en qué vamos a gastar, en el quién va a gastar, en el cuánto, es decir, hasta cuánto podemos gastar, y en el cómo, es decir, cuáles son esos procedimientos sobre los cuales vamos a trabajar para poder concretar nuestra contratación pública municipal. Vamos entonces a la que sigue. Entonces, aquí vamos a partir ahora de otro artículo constitucional, que es el 134, que las partes relevantes para esta sesión son las siguientes. El primer párrafo: los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades, y en particular lo que nos interesa, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer ¿qué? ¿El qué? Los objetivos a los que están destinados, lo que veíamos hace un momento. ¿Cuáles son esos objetivos? Primero, los que marca la Constitución para los municipios, lo que también nos digan las leyes estatales, lo que nos digan los presupuestos. Esos son los objetivos que nosotros vamos a tener, y sobre esa margen vamos a utilizar los recursos económicos. ¿Por qué? Porque los recursos económicos son la parte fundamental para la contratación municipal, o por lo menos para una buena parte de la contratación municipal, como vamos a ver más adelante. Vamos a la siguiente diapositiva, que es otro de los párrafos, que tiene que ver ahora sí con los comos que mencionábamos, que son las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios, contratación de obra, se adjudicarán o llevarán a cabo sobre procesos. ¿Cuáles son esos procesos? Las licitaciones públicas mediante convocatoria pública, para que haya postores solventes en sobre cerrado y abierto públicamente. Fíjense, esto lo dice la Constitución. Procesos de licitación, convocatorias públicas, proposiciones en sobres cerrados y abiertos de manera pública. ¿Para qué? Para garantizar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y todas las circunstancias pertinentes, con la posibilidad de que haya excepciones a este principio general, es decir, la regla general debe ser esta, para no hacerlo sino mediante otro tipo de procesos que nos marquen excepciones. Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas, la ley establecerá bases, procedimientos, reglas y requisitos para que se acredite que se cumple con estas finalidades de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, y que aseguren las mejores condiciones para el Estado. Básicamente, los procesos normales que conocemos para la contratación pública, que son la licitación, la invitación restringida, cuando menos 3 proveedores, o la favorita de todos los políticos, la adjudicación directa, ¿no? Pero bueno, solamente en aquellas excepciones en donde la ley nos permite evadirnos de la licitación pública, salvo esos casos de excepción expresamente previstos en las leyes, tenemos que aplicar la regla general, que es el proceso de licitación. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, regresamos un poquito a nuestro artículo 115 constitucional, en algunos aspectos que ya tocamos. Ya sabemos que el municipio está dotado de su personalidad jurídica y maneja su propio patrimonio, de acuerdo con las leyes estatales en materia municipal que expiden los estados, y dentro de lo que estuvimos nosotros viendo, señala que en qué casos también las leyes estatales nos van a decir que requerimos acuerdos de mayorías calificadas de los ayuntamientos para disponer de los bienes que son parte del patrimonio inmobiliario municipal, o bien para la celebración de actos o convenios que comprometen al municipio por un plazo mayor al periodo del ayuntamiento, ¿sí? Es decir, estamos revisando a grandes rasgos qué es lo que nos dice la Constitución en materia de contratación que va a ser aplicable a los municipios. Regresamos un poquito a la idea, que es para definir el qué o el para qué, es decir, los fines del municipio, el quién, el cuánto, conforme a los presupuestos, y el cómo, es decir, los procedimientos. Y ya ahorita vimos fundamentalmente el qué y un poquito de el cómo, ¿no? Aquí ya nos viene, este es uno que responde a la pregunta del cómo. ¿Cómo? Mediante acuerdos de mayorías, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Otra de las fracciones del artículo 115 constitucional
pues nos dice que los recursos que ejercen que integran, perdón, la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por el ayuntamiento o bien por aquellos a quienes ellos autoricen conforme a la ley, ¿sí? Entonces, esta disposición nos está respondiendo el quién va a llevar a cabo la contratación municipal. ¿Qué es lo que nos dice entonces este artículo? Esta fracción en particular es que la contratación o el ejercicio, en este caso del gasto, lo puede hacer el ayuntamiento, es decir, todo el cuerpo colegiado de regidores con su presidente municipal, o bien un funcionario que es autorizado por el ayuntamiento y de acuerdo a las bases orgánicas que les ha dado tanto el Estado como los reglamentos municipales en particular, para definir entonces el quién. Vamos a la siguiente. Muy bien, resumiendo entonces la parte constitucional. La Constitución nos estableció entonces facultades expresas de las autoridades. Solamente podemos hacer el qué, aquello que la propia Constitución nos marca como las finalidades del municipio, sus funciones, sus atribuciones, los servicios que le están asignados, y el quién, quiénes son las personas que van a ejercer en este caso los recursos del patrimonio, comprometiéndolos a través de la figura de la contratación pública. Dado que existe la libre hacienda, pero está sujeto a leyes estatales y de rendición de cuentas. Por lo tanto, tenemos aquí el cuánto, que es el presupuesto, y también tenemos ciertos procesos de contratación, que es el cómo, ¿no? Y tenemos finalmente el principio también del quién, a través de qué, de la libre contratación que tienen por parte de funcionarios y la contratación por parte del ayuntamiento. ¿A qué me refiero con contratación libre de funcionarios? A que hay muchos ayuntamientos a los cuales tienen un director de compras o algún funcionario al que se le asigna, por ejemplo, la facultad de hacer compras bajo ciertos márgenes, sin tener que pasar, por ejemplo, por la aprobación del ayuntamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque no sería práctico que cada una de las compras que se realizan cotidianamente de ciertos insumos tuvieran que estar pasando por la aprobación del ayuntamiento, ¿no? Entonces, por eso hay un margen para que haya ciertos funcionarios con la libertad para hacer estas compras, ¿no? Y hay otra que deberá hacerse pues, a través de los ayuntamientos. Ese es como que el resumen de la base constitucional que tenemos para la celebración de contratos. Ahora sí, vámonos a aterrizar un poquito más esto. Vamos a la siguiente. Tenemos que tomar en cuenta, y les decía yo, que va a ir esto fijando las bases para aquellos que tomen los cursos relacionados con el litigio municipal y en particular el de carácter civil. Procedimientos. Ya vimos que hay un cómo se hace la contratación pública, es decir, cómo se ejerce el gasto a través de la celebración de actos jurídicos que son de carácter contractual. En estos procedimientos es en donde empiezan a plantearse tanto la forma en la que se hacen las compras como las formas defectuosas de hacer las compras que a su vez después nos darán la pauta para cuando nos tengamos que defender. Tenemos que tener entonces claro que hay un procedimiento y ese procedimiento lo vamos a distinguir dos clases de procedimientos. Yo les llamo puramente municipales, es decir, cuando vamos a ejercer los recursos de la hacienda municipal propiamente, con todas estas reglamentaciones, tenemos entonces una ley estatal, tenemos un presupuesto anual autorizado, reglamentos municipales, que van desde los reglamentos, puede haber reglamentos de compras, puede haber reglamentos orgánicos que nos digan quiénes están facultados para hacer compras, qué facultades tiene, por ejemplo, el tesorero o un director de compras, etcétera. Acuerdos específicos del ayuntamiento que se tomen, por ejemplo, para encargar la adquisición de ciertos bienes en particular o que se autorice algún tipo de contratación muy particular, y los procedimientos que ya también comentamos que tienen su base desde el artículo 134 constitucional, que pueden ser los procesos de licitación o las excepciones al proceso de licitación, o le llamo aquí de contrataciones directas. Y aquí tenemos, pues así que los procesos a lo que yo llamo puramente municipales, y se van a poner a lo siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando nosotros como municipio ejercemos recursos federales, es decir, la federación dentro de sus presupuestos puede establecer una serie de bolsas de dinero para ser utilizadas en conjunto con estados o en este caso municipios. El estado pone recursos, pero nos va a establecer una serie de reglas para operar con esos recursos.
Entonces, cuando procedemos con recursos federales, pues lo primero que tenemos es un presupuesto federal en el cual pueden estar establecidas las reglas de operación de esos recursos. Había, por ejemplo, un recurso que fue muy popular hasta el sexenio anterior para inversiones en materia de seguridad pública, ¿no? Entonces el municipio para usar esos recursos seguía una serie de operaciones conforme a esas reglas de operación. Pudiera haber bolsas de dinero, por ejemplo, para dotar de algún tipo de infraestructura, o por ejemplo aspectos culturales, no sé, ahí lo que la federación establezca directamente en sus presupuestos y en sus reglas de operación, este, podremos utilizar esos recursos. Y vamos a tener que utilizar entonces los marcos legales federales para la contratación pública, pero también nuestros propios reglamentos, ¿no? Porque la federación, pues así que establece a grandes rasgos cuáles son los procedimientos que se deben seguir. Las reglas de operación también nos dirá, pero no puede aterrizar y decirnos qué funcionario municipal en particular es el encargado de llevarlos a cabo, ¿no? El programa dirá, bueno, el municipio a través de quién, de las personas facultadas, pero ¿quiénes van a ser esas personas facultadas? Ah, bueno, pues vamos al reglamento municipal o a un acuerdo de ayuntamiento que también pudiera ser en específico y decir, el ayuntamiento faculta específicamente a el síndico municipal, el director jurídico, la tesorera, el director de compras o a quien escoja en particular para llevar a cabo todos los procesos relacionados con los recursos de tal programa del presupuesto federal, ¿no? Entonces, ya sea el reglamento o acuerdos específicos del ayuntamiento para definir el quién. Y evidentemente que vamos a tener que también llevar a cabo estos procesos de licitación o eventualmente de contrataciones directas de acuerdo a las leyes federales. Entonces vamos a tener estos dos grandes rubros, digamos que de contratación municipal. El puramente municipal, es decir, aplicando nuestras leyes, nuestro presupuesto, nuestros ingresos y de acuerdo al estado que tenga nuestra propia tesorería, o bien estos programas conjuntos con recursos federales, en donde se seguirán las reglas que marca la federación para que se haga la contratación y se ha pagado directamente pues, por la federación, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, vamos a clasificar en tres grandes rubros los contratos a los cuales se va a enfrentar el municipio, tratando de que con eso nos quede la noción, digamos que clara y general de la contratación municipal. Los voy a dividir entonces en los contratos de derecho privado, que pueden ser todos los contratos, por ejemplo, de compra o de contratación de servicios personales o contratación de obra pública, compra de bienes, eventualmente permuta de bienes, etcétera. Y los llamo de derecho privado porque pues tienen su base en los códigos civiles, ¿no? Vamos a ver brevemente también lo que tiene que ver con la contratación laboral, que es otro de los rubros, pues ahora sí que más grandes que muchas veces se van llevando los municipios en cuanto a sus recursos utilizados, pues es a través de sus empleados, ¿no? Y esos tienen pues una base en la contratación laboral. Y finalmente una serie de contratos de derecho público que vamos a marcar ahorita, digamos, los que están regulados o previstos en la Constitución a grandes rasgos, pero que nos van a dar la noción en general de a qué nos referimos, ¿no? Entonces vamos a comenzar con los contratos de derecho privado, si vamos a la que sigue. Los contratos de derecho privado pueden ser civiles o mercantiles. Esta definición parte de la existencia de dos regulaciones en México de los contratos privados, que pueden ser el Código Civil del Estado o bien el Código de Comercio. ¿Cómo se distinguen unos y otros? Bueno, en principio los actos mercantiles y dentro de ellos los contratos, el Código de Comercio los atribuye en función de una serie de parámetros ejemplificativos, pero también lo hace en función de quienes participan en el contrato. Entonces, cuando participa un agente de comercio, una persona moral de carácter mercantil, es considerado mercantil por parte del Código de Comercio. Sin embargo, tanto la doctrina como los códigos, como la propia jurisprudencia, han definido que hay una serie de contratos que les llama civiles por su propia naturaleza, es decir, que se consideran y se clasifican estrictamente de carácter civil, sin importar si participan en ellos personas de carácter mercantil. ¿Como cuáles? Por ejemplo, los contratos de servicios profesionales,
o el contrato de hipoteca, la compraventa de inmuebles, tienden a ser clasificados directamente como una materia civil. ¿Por qué se da esta división tan estricta? Realmente es una tradición bastante consolidada en el derecho mexicano. Creo yo que mucho tiene que ver por el celo notarial de definir como contratos civiles una serie de actos para con ello excluir a los corredores públicos que actúan en contratación mercantil. No creo que sea la única razón por la cual, esa, digamos, una razón de cabildeo político y económico de parte del notariado, porque, insisto, es una tradición bastante arraigada en el derecho mexicano de definir esto es mercantil, esto es civil. Creo que también hay como que un poco de sesgo ideológico en contra de los contratos mercantiles, ¿no? Entonces, los contratos que de pronto queremos, digamos que purificarlos o darles algún tipo de sanción o de visión más pura, decimos, este es civil, ¿no? Porque si es mercantil, pues, ay, entonces está ahí el cochino lucro y pues por lo tanto no nos gusta mucho, ¿no? Creo que también eso influye mucho en que tengamos esta distinción entre contratos civiles y mercantiles. Y el ayuntamiento, pues en realidad va a entrarle a los dos, independientemente de cómo los clasifique la doctrina o la jurisprudencia, va a poderle entrar a la celebración de contratos de carácter privado, civiles o mercantiles. Obviamente que la diferencia va a estar en la reglamentación de unos y otros, porque en unos tendremos que acudir a las reglas del Código de Comercio, que en general son más laxas, mientras que en la materia civil normalmente tienden a ser un poquito más restrictivas, ¿no? O más específicas en cuanto a las reglas del contrato. Y vamos a ver, digamos que a grandes rasgos, los contratos civiles, la clasificación que de ellos existe con sus ejemplos, y vamos entonces a tratar de hacer este ejercicio de contrastar lo que nosotros ahorita vimos como las bases constitucionales para la contratación del municipio, pues ahora sí que para ver cuáles contratos sí y si hay contratos que no pudiéramos celebrar o con qué condiciones pudiéramos nosotros celebrarlos. Dejemos ahorita de lado un poquito los onerosos y los gratuitos. Lo único que sí quisiera mencionar es, dado que el municipio no es una entidad de carácter mercantil que tenga como finalidad la obtención del lucro, creo yo que de entrada no podríamos descalificar la posibilidad de que el ayuntamiento celebre contratos de carácter gratuito, es decir, en los que no obtenga una contraprestación necesariamente, ¿no? Tendrán sí sus requisitos, porque como ya vimos, el uso de los recursos públicos, pues debe garantizar una serie de condiciones de eficacia y de honradez y de transparencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, si el ayuntamiento, vamos a adelantarnos, hace un contrato de comodato, es decir, de un préstamo gratuito de uso, pues en principio puede ser benéfico para los fines del municipio, ¿no? Por ejemplo, cuando presto yo un auditorio para que se lleve a cabo la presentación de una obra cultural, ¿no? Una obra de teatro, danza, alguna conferencia, etcétera. Ahí estoy otorgando un uso gratuito del espacio o del patrimonio municipal y no podríamos nosotros descartarlo y decir, no, no, espérame, si tú vas a utilizar algo, pues tienes tú que cobrar siempre por ello, ¿no? Por eso no podemos descartar la posibilidad de celebrar tanto contratos onerosos como contratos de tipo gratuito. Otros de los contratos que están dentro del derecho privado, pues son los traslativos de dominio, los contratos más básicos y diríamos los primeros contratos que existieron en las sociedades humanas, ¿no? Que es la compraventa y la permuta antes que la compraventa, ¿no? Y también existe el contrato de donación. Contratos en los cuales hay una transmisión de la propiedad de un bien. En el caso de la compraventa, hay la transmisión de la propiedad de un bien a cambio del pago de un precio. En la donación, nada más hay la transmisión de un bien, pero no hay el pago de un precio. Y en la permuta simplemente es la transmisión de un bien a cambio de la transmisión de la propiedad de otro bien. Lo que vimos ahorita en las bases generales es que el ayuntamiento puede estar sujeto, de acuerdo a las leyes federales, a ciertos quórums especiales para la disposición del patrimonio inmobiliario. ¿Ok? Pero no nos dice nada del mobiliario, es decir, para inmuebles, la restricción es que en las leyes estatales nos exijan, uno, que intervenga el ayuntamiento, es decir, no puede quedar en manos de un funcionario la decisión, y dos, que la decisión del ayuntamiento no nada más sea por una mayoría simple,
sino que haya la necesidad de tener mayorías calificadas, es decir, más de la mitad de votos, puede ser un 75% de la votación. Y esas son las restricciones que nos ponen. Entonces, ¿sí se puede? Sí, sí se puede. Podemos comprar y vender terrenos, claro que podemos comprar y vender terrenos. Podemos donarlos, pues también, porque es parte de la disposición, o al revés, podríamos recibir la donación de bienes, o incluso la permuta, que también podría ser muy interesante. Por ejemplo, que vimos que dentro del patrimonio municipal hay bienes inmuebles que recibe, por ejemplo, por donación, los cuales también, si se acuerdan de la clase pasada, pues vimos que no necesariamente tienen una finalidad ya determinada y que es bastante amplia la jurisprudencia para permitirle al ayuntamiento decidir y a las legislaturas de imponer modalidades, ¿no? Y decimos, bueno, pues si le ponen como modalidad el que las áreas de donación sean en salones de escuela, pues adelante, ¿no? Si eso decidió el legislador, pues adelante. Entonces también puede existir este margen para la permuta. Si a mí me dieron un terreno en cierta zona de un fraccionamiento nuevo, porque es lo que vimos que era la situación más común para recibir estas áreas ¿de qué? De donación. ¿Podría yo cambiarlo por otra cosa? Pues sí, podría ser, por ejemplo, por un camión de basura nuevecito, ¿no? ¿Para qué quiero yo el terreno? Que además está dentro de un fraccionamiento que no necesariamente le voy a poder dar una finalidad municipal tan clara, bien podría yo permutarlos, ¿no? Por bienes más tangibles y más adecuados a la necesidad actual del municipio. Entonces, sí, en general, los tres tipos de contratos se pueden celebrar. Definitivamente puede comprar y vender tanto bienes muebles como bienes inmuebles. Los inmuebles, insisto, sujeto a las restricciones en particular de mayorías calificadas, ¿no? Lo mismo para la donación, lo mismo para la permuta, tanto de bienes muebles como de inmuebles. Les digo que la diferencia estaría en la flexibilidad de las reglas, que cuando se trata de muebles pudiera haber tantas restricciones como esto de que intervenga el ayuntamiento, o sea, el grupo de regidores, y que haya incluso votaciones calificadas, ¿no? Pero sí, estos contratos de traslativos de dominio sí los podría celebrar entonces el ayuntamiento. Traslativos de uso, en donde recibimos el uso a cambio de un precio, o bien, que es el arrendamiento, o en el caso del comodato, se otorga el uso, pero no se recibe nada a cambio. ¿Puede el ayuntamiento rentar espacios? Definitivamente. Si un ayuntamiento, un municipio, pues es más o menos grande y el espacio de los bienes públicos municipales construidos, es decir, como oficinas, llegara a ser insuficiente, definitivamente el municipio podría arrendar oficinas para dar los servicios, ¿no? Muchas veces, pues como va recibiendo los donativos de inmuebles, no tiene a veces tanto sentido, pero definitivamente lo puede hacer, sobre todo en municipios ya en ciudades, digamos que ya muy consolidadas, en donde conviene poner las oficinas en áreas céntricas, o al revés, en áreas ya no tan céntricas, porque ya está muy saturado. Puede ser que el ayuntamiento no tenga la posibilidad de comprar ahí directamente los inmuebles para dar los servicios, ¿no? Entonces, claro que puede acudir a la figura del arrendamiento. ¿Puede dar en arrendamiento sus propios bienes? Definitivamente sí, por lo mismo, porque tiene que tener la flexibilidad para utilizar su hacienda. Entonces, si a mí me piden que yo rente, por ejemplo, un espacio que tengo como área verde para poner canchas de fútbol, pues sí ponen canchas de fútbol los municipios, ¿no? Y eso pues sería mediante contratos de arrendamiento. Otra vez, sujeto a todo lo que ya platicamos, ¿no? A las reglas, a las leyes estatales en particular, leyes municipales, acuerdos del ayuntamiento, etcétera, todo lo que ya vimos, pero el arrendamiento, claro que está dentro de las posibilidades. Y el comodato, pues con ese ya también platicábamos, claro que puede prestarlo, ¿no? No necesariamente todo tiene que estar vinculado a un pago. Tendrá que haber reglas para garantizar que todo lo que vimos en el 134, que no haya el abuso, ¿no? De decir, no, pues esto se lo presté a quién, ¿no? Pues a la asociación política llamada partido político que ganó la elección pasada, ¿no? Ahí creo que no se reunirían esos principios, y además de que el 134 por ahí establece también reglas especiales sobre la posibilidad de apoyar económicamente a los partidos políticos, ¿no? Entonces, habría reglas, sí, pero no podríamos pensar que es contraria a la naturaleza del municipio la celebración del contrato de comodato.
El contrato de préstamo, el contrato de mutuo, pues definitivamente, porque nosotros ya vimos que también incluso desde la Constitución se habla de la posibilidad de celebrar compromisos de carácter financiero que si van a trascender a la duración del ayuntamiento, es decir, contratos a más de 3 años, entonces sean aprobados por cierto tipo de mayorías calificadas, ¿no? Entonces, definitivamente, también lo vimos en la clase número 2 sobre Hacienda Municipal, el municipio puede allegarse de recursos mediante el contrato de préstamo, así que definitivamente. Contratos de servicios, definitivamente hace contratos de servicios. Vamos a ver los que hay sus contratos laborales, pero también sabemos que la administración pública ocupa personas a los cuales no contrata laboralmente, pero sí para la prestación de servicios profesionales, ¿no? Por ejemplo, para llevar a cabo ciertos procesos que platicábamos del uso de recursos federales, ¿no? Claro que puedo contratar a funcionarios que saben un poquito más, o que incluso están físicamente en la Ciudad de México para llevar a cabo los trámites, ¿no? Claro que puedo contratar abogados o contadores para llevar a cabo esos servicios que se prestan fuera del espacio del municipio, ¿no? Entonces, totalmente. El contrato de depósito, pues el contrato de depósito en general también puede estar relacionado con los fines municipales, ¿no? Desde el tener, por ejemplo, espacios que destino para recibir, por ejemplo, coches, o algún otro tipo de bienes, almacenaje, pues sí, técnicamente podría hacerlo si el municipio así lo estima. Yo creo que sí, no estaría en contra de la naturaleza del municipio, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. El mandato, puede celebrar definitivamente el mandato, puede ser incluso uno de los más recurrentes. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento requiere actuar a través de personas que lo representan, porque tiene personalidad jurídica, pero requiere, al ser una persona colectiva, personas que lo representen. Sabemos que hay funcionarios que tienen la representación, digamos que por una cuestión de naturaleza jurídica, como es el caso del síndico municipal, sí, pero a su vez tiene que haber, por ejemplo, representantes en los diferentes juicios del ayuntamiento, ¿no? Y para eso es común que el ayuntamiento otorgue mandatos o poderes, si lo hacen en forma unilateral. Entonces sí, definitivamente sí se celebran este tipo de contratos, ¿no? Contrato de obra, definitivamente este es de los más recurrentes. Claro que puede contratar obra y ese incluso tiene una reglamentación especial normalmente, ¿no? Pero definitivamente entra. Contratos de garantía, como la fianza, la prenda y la hipoteca. Bueno, definitivamente, si es capaz de obtener préstamos, también debe ser capaz de otorgar garantías, ¿no? Ahora, como fiado, sí. Como fiador, yo creo que ahí sí podríamos cuestionar hasta dónde está dentro de las funciones o atribuciones del municipio el ser fiador de alguien. Lo mismo con el contrato de prenda, otorgar prendas, pues sí, si tiene si va a obtener créditos, yo creo que definitivamente podría otorgar algún tipo de prenda para garantizar esos créditos, ¿no? Y las hipotecas también en general sí, nada más que ahí tendríamos que ver específicamente la regulación en materia del patrimonio municipal para concluir si, como veíamos, la ley estatal nos establece algún tipo de mayorías calificadas, ¿no? Porque si otorgo yo la hipoteca para no pagarla y después, ay, me la remataron, ¿no? Y resulta que nunca lo sometí al ayuntamiento, porque casualmente el ayuntamiento requería mayoría calificada, pero como no sentía que tenía los votos, ay, pues entonces ya hice una simulación a través de una hipoteca, ¿no? Eso creo que no podría hacerse. Entonces, si el ayuntamiento tiene reglamentación especial para tener mayorías calificadas para la disposición de inmuebles, yo creo que la hipoteca tendría que seguir esa misma regla, pero sí sería posible el aceptar ese contrato, ¿no? Esa figura. Y finalmente el contrato de transacción judicial, que es un contrato por virtud del cual las partes que en él intervienen haciéndose recíprocas concesiones dan término a una controversia presente o futura. Definitivamente, al ser el ayuntamiento una entidad viva, una entidad jurídica que lleva a cabo muchas transacciones, claro que puede incurrir ya sea como acreedor o como deudor en una serie de controversias, ¿no? Y esas controversias en general pueden ser concluidas
a través de los convenios de transacción, ¿no? Aunque tengan una reglamentación especial, pero tendrían esta misma naturaleza civil. Por ejemplo, cuando una persona tiene un accidente de tránsito y en ese accidente de tránsito daña el patrimonio municipal, por ejemplo, los semáforos, es común que se lleguen a acuerdos reparatorios, se llaman en materia penal, pero tienen esta connotación dentro del derecho privado, ¿no? Que es un contrato de transacción. Y en general, cualquier tipo de controversia que exista entre el municipio y algún particular, ya sea que, insisto, como acreedor o como deudor, pueden ser terminados mediante los convenios de transacción. Entonces, en general, lo que vemos es que el ayuntamiento tiene toda esta flexibilidad, tiene todo este catálogo de figuras del derecho civil y mercantil para poder operar. Insisto, comenzamos viendo las reglas generales para poder entonces a la hora de entrar a los ejemplos en particular, saber que, bueno, va a haber procedimientos, va a haber ciertas restricciones, pero al final del día sí pueden ser aterrizados prácticamente cualquier figura del derecho civil o mercantil por parte del municipio, ¿no? Aquí no estamos mencionando, por ejemplo, los mercantiles, por el de suministro. ¿Podría el municipio firmar contratos de suministro? Definitivamente, ¿no? Porque si yo pongo una alberca municipal, pues seguramente le voy a querer poner agua caliente, ¿no? Y para eso, ¿qué necesito? Suministro de gas. Entonces, claro que puedo hacer contratos de suministros periódicos de gas. O uno más sencillito, ¿no? Pues el de la gasolina, porque pues el ayuntamiento debe tener vehículos, ¿no? Así que pues claro que puede celebrar sus contratos de suministro de gasolina pues con los privados que proporcionan ese servicio, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero entonces en general, tanto en la contratación civil como en la mercantil, puede el municipio intervenir siguiendo simplemente los principios generales que ya vimos y en particular con lo que los reglamentos y leyes estatales le estén aplicando al municipio, ¿vale? Vamos a la siguiente. La contratación laboral, que les digo que es de los aspectos más robustos o más numerosos que tiene de pronto el ayuntamiento, ¿no? El artículo 115, en su fracción octava, nos dice que las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expiden las legislaturas de los estados y tomando como base el artículo 123 de la Constitución y las leyes reglamentarias, ¿no? Mientras que la fracción cuarta también nos dice que cuando se aprueben las leyes de ingresos de los municipios y se fiscalicen las cuentas, también los presupuestos tienen un principio de publicidad de qué, de los tabuladores. Por eso es que dice que al final los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales deben ser publicitados. Entonces, estas son, digamos que las dos bases generales para la contratación laboral. Debe estar de acuerdo a todo lo que ya platicamos, ¿no? No cualquier persona puede contratar, pues imagínense, si cualquier persona pudiera contratar, pues cualquier jefe de mediano pelo, pues vendría a contratar a toda su familia y al rato tendría toda la responsabilidad laboral. Entonces, claro que tiene que haber funcionarios específicamente facultados para la contratación laboral, pero esa contratación, pues en principio tiene que estar sujeta a estos tabuladores y a estas posibilidades presupuestales que se supone que establece el municipio. Claro que cuando uno entra a las controversias laborales, difícilmente fuera el funcionario que firma la contratación laboral, no creo que haya una defensa válida a propósito de decir, bueno, pues es que sí te contrataron y sí te pagaron, pero ¿qué crees que en el presupuesto ni estaba previsto, ¿no? Entonces, ahí quizás la sanción no vendría por el lado de la nulidad del contrato laboral, sino a lo mejor de responsabilidad del funcionario que lo firmó, porque como tenemos como base este artículo 123 de la Constitución, tiende a proteger, entonces definitivamente al trabajador. Básicamente sobre la contratación laboral, lo que yo les diría es, uno, que debe estar sustentada por la representación del municipio, es decir, por alguno de los funcionarios que tiene representatividad, ya sea el síndico municipal o, por ejemplo, el oficial mayor, si los reglamentos municipales así lo establecen, o un acuerdo del ayuntamiento para que el oficial o algún otro tipo de funcionario firme los contratos laborales, ¿no? Fuera de eso, las reglas del artículo 123 en cuanto a jornadas laborales, por ejemplo, ¿no? En cuanto a las funciones. Y también este principio de publicitación de los tabuladores, nada más.
Básicamente con eso tendríamos nosotros la contratación laboral, entrando quizás luego a los detalles, ¿no? De qué tipo de funcionarios, de las funciones, de los horarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las bases generales creo que serían estas. Vamos a la siguiente. Ok, ahora sí vamos a estos otros contratos que yo los clasifico como los de derecho público. ¿Por qué de derecho público? Porque trasciende a simplemente el contenido obligacional clásico del derecho civil, es decir, a la adquisición de obligaciones, derechos y obligaciones, de dar, hacer o no hacer y las consecuencias inherentes a su cumplimiento o incumplimiento. ¿Por qué? Bueno, a ver, vamos a la lista que nos establece el artículo 115 constitucional. En la fracción 3 nos dice que los municipios pueden coordinarse y asociarse para la prestación de servicios públicos o ejercicio de las funciones que correspondan. Bueno, una de las figuras, por ejemplo, clásicas en el derecho municipal es la de la concesión de los servicios públicos. Es una forma de asociación para la prestación de un servicio público, ¿sí? ¿Tiene contenidos obligacionales? Sí, pero trascienden a simplemente el contenido de derechos y obligaciones. Simplemente una empresa a la cual se concesiona para hacer el servicio de recolección de basura, tiene que prestarlo al público. No puede poner condiciones más allá, por ejemplo, de los horarios, y decir, bueno, sí, pero aquí no, a esta gente no le voy yo a recoger la basura, ¿no? Tiene que recogerla a todos porque es un servicio de carácter público. Y no queda nada más entonces entre el contratante y el contratado, sino que hay un público que tiene el derecho a beneficiarse de esos servicios, aunque sea basado en ciertas reglas, ¿no? Y de ahí puede derivar también, adelantándonos al siguiente taller, que va a ser el de los litigios, por ejemplo, al participar como autoridad responsable para un juicio de amparo, ¿no? Posiblemente. Pero esta coordinación en general es más amplia. Ahorita hablo de la concesión a particulares, pero puede también hacerse, por ejemplo, a través de convenios con el Estado. Ejemplos clásicos son el del suministro de agua, ¿no? Que muchas veces el ayuntamiento por naturaleza debiera operar el organismo de agua, pero por convenio con el Estado se le otorga al Estado la posibilidad, pues porque es más robusto financieramente, tiene un personal mejor calificado, ¿no? Pues al ser el Estado, respecto de un municipio que apenas está desarrollando, que como ciudad, por ejemplo, todavía no atrae suficientes profesionistas especializados en agua, entonces me conviene que sea el Estado, ¿no? Entonces, este tipo de contratos o de asociación, contrato, de carácter público, no nada más es con particulares, sino con entes públicos, en este caso, el Estado, ¿no? Ese es el primer supuesto de contratos de derecho público que nos establece el artículo 115 constitucional. También por ahí establece que las comunidades indígenas dentro del ámbito municipal podrán coordinarse y asociarse. Aquí es un artículo un poquito confuso, yo en lo particular desconozco, porque, bueno, algo sí hemos estudiado del derecho y de las comunidades indígenas, a veces es un poquito más mítico y tiene más que ver con cuestiones políticas, es decir, con los aspectos de representatividad política, que en sí con figuras muy concretas, digamos, como de la administración pública de servicios. Eh, pero teóricamente, las comunidades indígenas pudieran celebrar algún tipo de convenio de coordinación o de asociación. ¿Por qué dice dentro del ámbito municipal? Bueno, quizás porque la Constitución está pensando que así como dijimos en la clase 1 que la base de división territorial era el municipio, pues a lo mejor sobre esa base pudiera también existir algún tipo de marcación municipal para efectos de las comunidades indígenas, lo cual no es cierto, ¿no? Las comunidades indígenas no se distribuyen conforme a los límites de un municipio, ¿no? Sino que son totalmente diferentes sus ámbitos de participación, ¿no? Y muchas veces ni siquiera es que estén aisladas como comunidad indígena, sino muchas veces están integradas dentro de la sociedad no indígena, ¿no? Entonces, ok, está previsto, aunque yo no conozco que se haya aterrizado mucho en este tipo de convenios de coordinación o de asociación, ¿no? Pero bueno, ahí está. Siguiente diapositiva. Ok, otras de los tipos de convenios.
para la administración y custodia de zonas federales. Bueno, dentro de lo que establecen la Constitución y la posibilidad de participar con otras entidades de gobierno, la posibilidad de participar en la administración y custodia de las zonas federales. ¿Por qué? Bueno, el municipio ya quedamos que desde la primera clase que tiene un contacto directo, es el primer contacto entre el ciudadano y la comunidad política, ¿no? Y por lo tanto, pues le están atribuidas una serie de facultades. Bueno, pero también al estar, digamos que tener una presencia física directa en el territorio, es posible que para ellos sea más fácil cuidar zonas federales. Tanto pueden ser terrenos o pueden ser, digamos, como la zona federal marítimo terrestre. Entonces puede ser que la federación no tenga personal para estar en todos lados cuidando esas zonas federales, ¿no? Ah, bueno, puede celebrar un convenio con el municipio que está ahí, tiene funcionarios ahí, para poder llevar a cabo estos trabajos de administración y custodia de zonas federales, ¿no? Otro de los contratos de derecho público, porque, insisto, trascienden al mero objeto obligacional de un contrato clásico, ¿no? Y otra de las fracciones, que es la sexta, esta tiene que ver con la creación de las zonas conurbadas, es decir, son zonas en donde, acuérdense que el municipio está asociado a las ciudades, o mucho a las ciudades. Cuando las ciudades empiezan a crecer mucho, pues de pronto se empiezan a tocar entre ellas y se terminan formando un solo grupo, una sola entidad como ciudad, ¿no? Pero están delimitadas, por ejemplo, entonces a través de una avenida, uno cruza la avenida y ya está en otro municipio, ¿no? Para esto se creó entonces la necesidad de pues, establecer cierta posibilidad de coordinarse entre los dos municipios para prestar algún tipo de servicio o planear un poquito el desarrollo, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de calles, establecer calles que pues efectivamente conecten adecuadamente las dos zonas, porque el ciudadano pues no ve la delimitación, ¿no? O sea, él simplemente ve una avenida, la atraviesa y sigue por lo que ya es un espacio totalmente urbanizado. Pero el municipio que sí lo ve, porque dice, bueno, pues yo puedo llevar a cabo, por ejemplo, la pavimentación de esta zona, pero no de esta zona, porque pues ya está fuera del municipio, ¿no? Oiga, pero ¿sabe qué es que no se puede hacer? Va a decir el ingeniero, ¿no? Realmente si es una sola avenida, no conviene nada más pavimentar de un lado, sino que hay que hacerlo del otro, ¿no? O no se puede hacer una obra nada más de este lado, tenemos que pasarla también de este otro lado, ¿no? Ah, bueno, entonces por eso la Constitución fue previendo la posibilidad de hacer estos acuerdos de conurbación, se les llama. Que insisto, pueden ser tan sencillos cuando se empiezan apenas a tocar las ciudades, o profundamente complejos, como el que existe ya en la Ciudad de México con respecto al Estado de México, en donde ya intervienen, por ejemplo, cuestiones de medio ambiente. Entonces tenemos una comisión medioambiental que tiene que abarcar ambas zonas para poder decidir contingencias ambientales, por ejemplo, ¿no? Para poder establecer ciertos parámetros para la verificación vehicular. Y puede haber otras cuestiones un poquito más sencillas, como por ejemplo el mantenimiento de algunas infraestructuras, ¿no? O cosas mucho más complejas, como por ejemplo cuando creamos un puente vehicular que va a comenzar en un municipio y va a acabar en otro, ¿no? Entonces hay que primero construirlo, ¿no? Y entonces estamos hablando ahí de un contrato de obra pública y después mantenerlo, ¿no? Y después quizás también el cómo vigilarlo, ¿no? Para que no haya accidentes de tráfico. Entonces, pues, de modo que estén a la mitad ahí los policías de un lado y del otro, los dos, ¿no? Pues, no sería eficiente, ¿no? Entonces, todo eso puede ser previsto a través de los convenios de conurbación, que insisto, también son contratos, pero que trascienden a la mera uso del espacio, perdón, del derecho civil, ¿no? Derecho civil de obligación clásico. Y bueno, pues en general, estos son los contratos que tiene, digamos que en su arsenal el municipio para poder desarrollarse, para poder desarrollar las funciones que les fueron atribuidas. Son nada más las bases, es decir, cuáles son los lineamientos generales sobre los cuales el municipio contrata. Claro que hay ya mucho que la gente que trabaja directamente, por ejemplo, en el departamento de obras, pues está acostumbrado a un trabajo ya muy específico de cómo llevar a cabo los procesos de contratación, de licitación, de aumentos de los montos autorizados, en qué márgenes, todo lo que nos aterriza la legislación estatal, ¿no?
pero todo va a caer dentro de estos líneas generales de la contratación, ¿no? Con esto, pues vamos terminando entonces nuestro primer diplomado de Introducción a la Administración Pública Municipal. Espero que esto les haya sido útil. Como vieron, trato de tocar e ir conectando desde la primera sesión hasta esta, hemos ido conectándonos. Y también, como les iba yo diciendo, esto se va conectando a su vez con los siguientes, ¿no? Porque cuando pasemos a los litigios municipales o, por ejemplo, el otro taller que por ahí tenemos previsto, que es el de la redacción de documentos legales, vamos realmente a partir de estas bases que estuvimos nosotros viendo en estas 4 sesiones, para poder ya aterrizarlo, ya sea en una defensa del municipio o en una defensa de los intereses del municipio si estamos como actores, o en la redacción ya de documentos muy particulares, ¿no? Que ya podría ser, por ejemplo, la redacción de un contrato municipal o la redacción de un acta de inspección y vigilancia, la emisión de una orden de sanción, etcétera, 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 ¿no? Pero ahora sí que la idea era primero dar una serie de bases que a su vez después nos sirvan para irlo aterrizando ya en formas más concretas en otro tipo de diplomado, ¿no? Ya más especializados de acuerdo a las funciones específicas que realicen trabajando pues en un área de litigio, en un área de fiscalización o en un área de contratación de obra pública, etcétera, ¿no? No sé si hasta aquí tengamos alguna duda o alguna participación que nos quieran hacer. Bueno, pues si no, yo les agradezco pues el haber participado. Ahorita la licenciada Mariana quizás también nos va a dar unas palabras de despedida. Nada más los invitamos pues así que a mantener contacto porque estos proyectos que estamos nosotros iniciando van a